la respuesta de republicanos y de la extrema derecha que ha dado origen a este texto es restauracionista, pero no en relación a lo que hizo la Convención Constituyente, sino que respecto a todo lo que fue el avance de la transición democrática desde las luchas que se libraron en Chile como una expresión del poder constituyente en las jornadas de protesta, de las cuales nos sentimos orgullosos de haber sido parte, de haber sido promotores. Ahí estaba el poder constituyente. El poder constituyente es una fuerza que irrumpe, es una fuerza no institucionalizada, es una fuerza que no tiene instituciones. Los partidos políticos están fuera del régimen, están fuera del régimen dictatorial. Los liderazgos políticos luchan en contra, están marginados. Por lo tanto, es el pueblo, con su ejercicio soberano, el que irrumpe y da origen a esta apertura que luego se institucionaliza a través del plebiscito del 5 de octubre del 89 y después el plebiscito del 89 que abre un cauce institucional para la transición democrática y así sigue sucesivamente. Por lo tanto, esa es la primera afirmación que quisiera hacer muy rápidamente. Para desechar el mito aquel de que este proyecto constitucional es una respuesta a los desvaríos de la Convención Constituyente, porque no es así. Esta es una respuesta de la derecha respecto de lo que ha perdido en el periodo de instalación de la dictadura, que va del 73 hasta que institucionaliza con la Constitución de 1980, cuando se enajenan las riquezas de nuestro país, se producen las privatizaciones, las mayores violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, el segundo mito que echa por tierra la ciencia política y que está relacionado con esto, es la falsa creencia de que el proceso constituyente, es decir, el que deriva del poder constituyente, o sea, el que fue originado por el estallido social, podría ser limitado o acabado a través de un decreto, el decreto según el cual después del 17 de diciembre no hay un tercer proceso constitucional, simplemente porque ya está cansado el país, porque no hay voluntad política, que no la hay, efectivamente. Ya la mayor parte de las fuerzas políticas ha declarado que esto se acaba el 17. Pero eso podrá acabar el proceso constitucional, es decir, lo que pasa por la voluntad del Parlamento, del gobierno, de los actores instituidos, pero no acaba con el poder constituyente. El poder constituyente que dio origen al estallido. Y por eso el senador Quintana tenía razón, el presidente del PPD, tenía razón cuando afirmaba que esto podría también estimular un nuevo estallido. Sí, podría hacerlo, pero porque el estallido social no está vinculado a la Constitución ni al proceso constitucional de la forma estrecha en que se ha exhibido. Quiero recordar que lo que sucede el 18 de octubre del 2019 es precisamente una irritación por parte de la población respecto de la forma en que se estaba encarando desde el gobierno en una suerte de golpe blanco la protesta social que habían originado los secundarios. Recordemos que para enfrentar esa protesta social que fue creciendo y que se manifestó en esta gran concentración pública en las plazas del país, el presidente Piñera idea una agenda social que iba a mejorar ingresos, salarios, desde luego pensiones, etcétera, y que no satisface a los partidos. Y los partidos políticos, y me recuerdo muy bien al senador Elizalde, socialista, afirmar, bueno, el punto 7 podría ser el cambio de la actual constitución. Era un aditivo el proceso constitucional a esto que se expresaba como poder constituyente en las calles, que generó tanta violencia por parte de los cuerpos de seguridad y policiales del Estado y del gobierno, y que llegó a más de 11.000 demandas. Entonces, el segundo mito que echa por tierra la ciencia política es esto de que el 17 se acaba el proceso constituyente.
lo que termina es el proceso constitucional que se originó en los partidos políticos, en el Parlamento, en el gobierno, pero de lo otro no tenemos certezas porque el origen de lo otro no es precisamente o únicamente la Constitución, sino que son demandas estructurales hasta ahora insatisfechas, entre ellas el agotamiento del modelo de desarrollo. Por lo tanto, esa es una falsa creencia pensar que va a terminar el proceso por la pura voluntad de los partidos políticos, de los parlamentarios, del gobierno, desde la izquierda a la derecha están en esto, si aquí es transversal esto. Y la tercera cuestión es que definitivamente no queda resuelto el problema constitucional en Chile. Por el contrario, va a quedar eventualmente abierto si triunfa el voto en contra, porque eso significa que se instala la insatisfacción del 25 de octubre del año 2020, en que 8 de cada 10 chilenos y chilenas dijeron no queremos más la Constitución del 80. Luego volvemos a eso y por consiguiente la insatisfacción queda latente. Y ese es el gran problema político, económico y social que vamos a enfrentar. Son las tres cuestiones que deja en evidencia la teoría política y nos ilumina al mismo tiempo